Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael Vázquez Góncen. Soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación para el bienio 2021 a 2023. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a la sesión número 5 de la jornada 2 de la segunda edición del Congreso Internacional titulado Semana de la Traducción. En esta ocasión tengo el honor de presentarles a ustedes a la licenciada Micaela Tenaguillo, quien es traductora pública nacional por parte de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba en Córdoba, Argentina. Micaela está matriculada en el Colegio de Traductores de Córdoba y es socia adherente de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción e Interpretación. Actualmente es profesora asistente de traducción comercial. Micaela hoy nos presenta su ponencia titulada El proceso de traducción desde el presupuesto hasta la entrega del producto final, recursos, herramientas, consejos y experiencias. En el transcurso de la sesión pueden escribirnos todas sus dudas en el chat para que al término de la disertación la licenciada Micaela nos pueda responder estas preguntas. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la licenciada Micaela. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Ismael. Confírmame que me puedes escuchar y que me puedes ver bien. Sí, te escuchamos claramente, más claramente. Excelente, excelente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos los que se están sumando, un montón de gente, la verdad que un placer para mí cuando me convocaron para formar parte de esta semana de la traducción. Placer porque esta ponencia está un poco pensada desde mi experiencia en los inicios, si bien yo hace desde el 2015 que trabajo como traductor independiente, eh, quizás haya gente presente aquí que hace muchísimos años más que está en la profesión. Esta presentación nace un poco de todas esas cuestiones, esas dudas, esos consejos que por ahí fui recopilando a lo largo de mi corta vida profesional y que siempre me parecen útiles poder compartir con quienes estén empezando o quienes no, quienes ya quizás lleven más tiempo en la profesión y estén interesados en conocer otro punto de vista. Así que bueno, básicamente eso. De nuevo, les agradezco un montón por sumarse. Sé que, bueno, no sé si la gente, si todos los que están presentes aquí son de México, si quieren me pueden dejar ahí por el chat si son todos de México. Acá en Argentina son las 8 de la noche, ya súper terminado el día. Así que bueno, les agradezco por tomarse este ratito para estar acá conmigo. Eh, la presentación está pensada, como les decía, desde consejos y sobre todo desde mi experiencia y mi área de trabajo. Yo soy traductora e intérprete y trabajo desde el área comercial. Entonces van a ver que quizás en la parte en la que nombre recursos, la mayoría de los recursos quizás estén abordados desde mi área de trabajo, pero bueno, puedo ampliar o recomendar desde lo que conozco por ahí de otras áreas y si no, todo lo que quieran recomendar por el chat es bienvenido para quienes trabajen otro par de idiomas o hagan otra área de trabajo. Mi par de idiomas es inglés-español, no sé si ya lo había dicho. Bueno, alguien de Buenos Aires, Argentina. Hola María Inés, estás de mi lado. Estás tarde ya, quizás con café en mano o algo por el estilo, día terminado. Así que bueno, sin mucho más, voy a pasar a compartir mi pantalla, así podemos empezar a conversar un poco. Eh, Bien, ahí va. Entonces, como bien les comentaba Ismael, el título que le quise dar a esta presentación es El proceso de traducción desde el presupuesto hasta la entrega del producto final y está pensado para abordarse desde dos aristas.
cuando quizás, al menos en mi experiencia, cuando empecé a trabajar, una de las primeras dudas que me surgieron fue, bueno, ¿empiezo a trabajar de manera independiente o es como una obligación o es casi requisito para tener después una buena vida profesional, empezar trabajando de manera dependiente dentro de empresas de traducción? Entonces, esta presentación va a estar abordada desde ambos ángulos para ver cómo es el proceso si uno trabaja de manera independiente o quizás si está formando parte de un equipo en una empresa. A ver si puedo achicar esto. Ahí va. Bien, entonces lo primero que presento aquí es presupuestar un trabajo de traducción desde la perspectiva del profesional independiente. Cuando un cliente se contacta con nosotros, en general los clientes que llegan a contactarnos son personas que normalmente, podría decirles quizás en el 80% de las veces, es su primera interacción para con un profesional de la lengua. Entonces, quizás no conocen mucho, por ejemplo, la diferencia entre una traducción y una interpretación. Eso es como que lo primero, por ahí creen que necesitan una traducción y en realidad lo que necesitan es una interpretación, o no saben la diferencia entre una traducción que sea certificada y una traducción que es para uso privado y que no va a tener incidencia en ningún organismo público. Entonces, lo primero que hacemos al presupuestar un trabajo de traducción es tener en claro las tareas. Saber cuál es la tarea específica que quiere mi cliente, si quiere una traducción pública, si quiere una traducción de índole privada, si es una interpretación y no una traducción, si a lo mejor lo que quiere es una edición o que abordemos el trabajo desde el ángulo, por ejemplo, de la transcreación o de hacer un proofreading. Bueno, nosotros cuando presupuestamos un trabajo de traducción de manera independiente, somos quienes vamos a guiar, a llevar un poco de la mano a nuestro cliente con preguntas para poder llegar al foco de la cuestión y presupuestar acorde a lo que nuestro cliente necesita, para evitar tener que ir y venir no, bueno, pero yo entendí esto y en realidad era esto otro. Entonces, como primer punto es establecer bien y delimitar cuáles son las tareas que necesita mi cliente que yo presupueste. Una vez que definimos la tarea, por ejemplo, una traducción pública, tenemos que definir el texto y el formato. Es decir, el cliente va a querer traducir todo, un documento, por ejemplo, de 10 páginas. El cliente necesita la traducción de esas 10 páginas. Solo quiere, por ejemplo, en un contrato, a lo mejor el cliente solo quiere la primera página en donde está la información de las partes de ese contrato. Y a su vez tenemos que ver el formato. Y esto es clave. Necesitamos saber o poder ver si el formato del documento para traducir es un formato editable o no. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con herramientas de traducción asistida. Entonces intento, siempre que el formato y el texto me lo permitan, procesar mi traducción, procesar el texto a través de una herramienta de traducción. Pero para eso necesito yo saber si el formato de ese texto me lo permite, es decir, es un documento que está escaneado, se puede modificar, o es, por ejemplo, un PDF pero sin imágenes. Entonces no puedo editar el texto. Poder establecer si de ese documento se necesita traducir todo y cuál es el formato, de nuevo, tiene una gran incidencia en cómo voy a presupuestar el trabajo. ¿Por qué? Porque si el documento que yo tengo para trabajar es, como les decía, un PDF, pero que en realidad es una foto,
ese documento no es editable. Entonces, yo ahí tengo dos problemas. Me va a llevar más tiempo, porque al no poder editarlo, no lo puedo meter en una herramienta de traducción asistida. Y eso significa que voy a tener que trabajar, por ejemplo, a doble pantalla, o a lo mejor, si ese documento fuese editable, quizás yo en 2 días podía hacer el trabajo, y ahora sé que voy a necesitar más tiempo, porque tengo que ir mucho más, prestando muchísima más atención. No voy a poder hacer un proceso de QA con herramienta en un documento que no es editable. Bueno, poder determinar todas esas cosas en esta etapa son claves para que después, cuando empecemos a hacer la traducción, no tengamos problemas que podríamos haber anticipado en esta etapa previa. Voy a definir la forma de cotización, es decir, si la traducción es, si lo que se necesita es una traducción pública, por ejemplo, en mi caso, yo soy una profesional que trabaja dentro de la jurisdicción de Córdoba, provincia de Argentina. Entonces, la forma en la que yo voy a cotizar si la traducción es una traducción pública será en virtud de los aranceles que me dicte mi colegio en el que yo estoy matriculada. Ahora bien, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un cliente extranjero, quizás, y esa traducción es una traducción de índole privada, en nuestro caso, nuestro colegio no estipula, por ejemplo, tarifas en otra divisa que no sea pesos argentinos. Entonces, a lo mejor ahí a mí me conviene buscar aranceles del país desde donde mi cliente me está contactando para que mis tarifas sean competitivas con el resto de profesionales y que a su vez el cliente me pueda pagar en una moneda que maneje el cliente. Después, como les decía, poder determinar el formato me va a decir si puedo o no puedo trabajar con herramienta de traducción este tipo de trabajo. Para mí, las herramientas de traducción son, es todo ventaja. No encuentro una desventaja todavía a las herramientas de traducción. Me parece que nos permiten hacer un trabajo de muchísima mejor calidad, tener muchísima más productividad. Nos dan, desde mi perspectiva, son de todas cuestiones positivas. Entonces, si el trabajo que yo voy a tener que hacer, voy a tener que trabajar desde un texto que no me permite procesarlo con herramienta de traducción, bueno, ahí entonces, como les decía, mi cotización va a variar porque mis tiempos van a variar. Después tengo que definir el público meta. Necesito saber, el cliente me tiene que poder decir cuál va a ser el destino final de esta traducción. Para yo saber, por ejemplo, si tengo que traducir al inglés, bueno, si tengo que traducir a inglés de Estados Unidos, o si tengo que traducir a inglés de UK, o si tengo que ir a Irlanda, porque no es lo mismo uno que otro, y lo mismo va a pasar al español. Normalmente, la gran distinción, al menos que hacemos acá en Argentina, es, bueno, si va a ser español a Estados Unidos o español Latinoamérica. Esa es como la primera gran división. Y después, si es español Latinoamérica, bueno, si será español Argentina, o si será español, por ejemplo, México, o si será español Colombia. Todas esas cuestiones también hacen a cómo voy a abordar la traducción, porque eventualmente, una vez que yo defino mi público meta, bueno, mi documentación, la terminología, a dónde buscaré yo información, tiene una incidencia en mi público meta. La cotización tiene que tener sí o sí una fecha de entrega. Esta fecha de entrega puede estar pactada de dos formas. Es decir, yo puedo decirle a mi cliente, trabajar hacer esta tarea y trabajar este tipo de texto con este público meta me va a llevar, por ejemplo, 5 días hábiles, o le puedo decir, me va a llevar 5 días.
y hay gran diferencia. Porque 5 días hábiles, por ejemplo, no incluye ni sábados ni domingos. O le puedo decir también en la fecha de entrega, el producto final va a estar listo en 5 días hábiles a partir del momento de la confirmación de la cotización. Todas esas cuestiones, digamos, de la fecha de entrega, las tengo de nuevo. Tengo que poder preverlas antes. ¿Por qué? Porque si yo al cliente le digo 5 días y el cliente me confirma, le mando hoy el presupuesto y le digo 5 días, quizás el cliente me confirma pasado mañana, pensando que esos 5 días, o sea, ya pensando que ya 2 corrieron. Y en realidad, aunque parezca demasiado, uno tiene que ser lo más explícito posible, para que después no se genere una cuestión de, no, bueno, pero yo en realidad quise poner otra cosa y quizás vos interpretaste mal. Entonces, recomiendo siempre que cuando estipulemos fecha de entrega, estipulemos en días hábiles y siempre le indiquemos al cliente, bueno, esta fecha de entrega o estos 5 o estos 10 días hábiles corren a partir de que se me confirma la cotización. Si no, no se trabaja nada. Sí, Ismael. Perdón que te interrumpa. No. Nada más que como que se escucha, no sé qué pasó con tu micro, que se escucha algo alto. Ahí se me escucha mejor quizás. No. Me cambio los auriculares, quizás con este otro me escuchen mejor. Dame un minuto. Claro que sí. A ver, ahí, ¿se me escucha mejor? ¿Ahora? Mira, te escuchas ya perfectamente. Así está bien. Excelente, bien. Sí, no sé qué ocurrió. Bueno, bien. Disculpa. Perdón. Continúa. Ya. Ok. Bien. Me perdí un poco en las preguntas, así que... acá Ro me pregunta, si no hay una institución que regule las tarifas, ¿cómo se puede realizar el cálculo? Lo que yo les recomiendo es que siempre que puedan, se remitan a alguna institución que regule tarifas. Es decir, como les decía, en mi caso, yo siempre intento tomar como parámetro el Colegio de Traductores Públicos de Córdoba, que es la institución que regula mi profesión aquí en la provincia en la que yo trabajo. Pero si no, yo tengo, por ejemplo, la ATI, que es la Asociación Argentina de Traductores, que también estipula tarifas para distintas tareas en distintas divisas, tanto en pesos argentinos como en dólares, por ejemplo. Entonces, siempre intenten cotizar utilizando tarifas de, ya sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, del Colegio Mexicano, o si no hubiese, pueden remitirse, por ejemplo, a la ATA, que es la Asociación de Estados Unidos. Pero bueno, en ese caso, los montos que maneja esa institución están expresados en dólares y bueno, hay que ver si se ajusta por ahí al mercado en el que ustedes trabajan. Pero siempre les recomiendo que intenten cotizar refiriéndose siempre a alguna tarifa modelo, de nuevo, para que la competencia sea justa y para que puedan ser, para que no coticen ni excesivamente bajo ni excesivamente alto. Ahora sí, ¿se me escucha mejor ahora, Ismael? Sí, te escuchas muy bien, ya, perfectamente. Excelente. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, una vez que yo indiqué las fechas de entrega, tengo que indicar también cuál es el producto final y cuáles son las condiciones de entrega. Siempre pensando en, por ejemplo, si la traducción es una traducción pública. En el caso nuestro aquí en Córdoba, nosotros tenemos que
el formato de la traducción pública tiene que tener cierto espaciado, cierto interlineado, cierto tipo de letra, tiene que tener una leyenda específica al final, pero si la traducción no necesita estar legalizada, muchas veces el cliente nos puede decir, bueno, yo quiero que me copien el formato original, o mira, esto no está en tabla, pero yo lo quisiera en tabla porque me parece que se ve mejor. Bueno, todas esas cuestiones deberían estar indicadas como condiciones de entrega. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el cliente me pida que yo copie un formato a que yo simplemente traduzca una línea debajo de la otra, porque me lleva mucho más tiempo copiar un formato, seguir una tabla. Pensemos, por ejemplo, en cuando trabajamos con estados financieros, estados contables, que yo tengo que armar un balance o que tengo que traducir un estado de situación patrimonial. Yo ahí tengo que copiar, por ejemplo, el formato. De un lado voy a poner las cuentas, en el otro lado pondré los montos, en negativo, en positivo. Si es un estado de situación comparativo, pondré montos, por ejemplo, del 2021 y del 2022. Bueno, todo eso tiene una incidencia en el tiempo. De nuevo, no es lo mismo traducir un estado de situación patrimonial a traducir una licencia de conducir. No me lleva el mismo tiempo, independientemente de la complejidad del texto. Entonces, yo tengo que poder indicar todas estas cuestiones de condición de entrega en el presupuesto, porque todo incide más que nada en el tiempo. Después tengo que pensar si voy a querer o no un anticipo del pago y cómo voy a gestionar las formas de pago. Yo al principio no pedía un anticipo o una seña del trabajo, hasta que una vez una persona me confirmó un trabajo, yo lo hice, y cuando le escribí para decirle que el documento estaba listo, que se lo iba a enviar por correo y que le adjuntaba mi CBU para que me hiciera el pago, esta persona me contestó que, bueno, al final no lo iba a querer. Como nunca nos vi, esto era toda una interacción por correo electrónico, no es que yo estaba viendo a la persona, entonces se hace muy difícil poder cobrarle por el trabajo que uno hizo, independientemente de que, por supuesto, yo lo había hecho y le mandé un correo explicándole que, bueno, ella había confirmado el trabajo y que yo lo había hecho en tiempo y forma, y que independientemente de que si ella quería o no quería usarlo ahora, correspondía que a mí se me pagara por el trabajo que yo había hecho. Bueno, esta persona insistió en que no, que ella reconocía que estaba mal, que no me había avisado que finalmente no lo iba a querer, pero que bueno, que ella no iba a pagarme por algo que no iba a usar. Entonces, desde ese día decidí que el anticipo o la seña del trabajo era obligatoria para que yo pudiera sentarme a trabajar con eso. Entonces, eso es algo que yo indico en mis presupuestos. Dependiendo la confianza que yo tenga con el cliente, con la persona que me contacta, le pondré yo un porcentual o dejaré que el cliente me transfiera o me pague lo que crea conveniente como seña, pero es algo que a mi modo de ver o por mi experiencia es algo que deberían considerar e incluir en un presupuesto. De decir, bueno, si este trabajo cuesta 1.000 pesos, yo necesito que una vez que me confirmes el presupuesto que te envío, me hagas una transferencia de X monto para yo reservarte los días de trabajo y ponerme a trabajar. Y lo mismo con la forma de pago. Voy a recibir transferencia, solo trabajo con efectivo, voy a trabajar, si trabajo con clientes del exterior, voy a recibir trabajos por PayPal, pagos por Payoneer, lo voy a hacer con otro tipo de sistema virtual. Bueno, tengo que conocer medianamente las opciones
y saber qué método de pago, qué forma de pago estoy dispuesta a aceptar en virtud de las tarifas, por supuesto, que las distintas plataformas y sitios nos cobran por la recepción de ese dinero. Bueno, como les comentaba recién, saber si la traducción va a ser una traducción certificada o si es para uso privado y no necesita certificación. Y en ese caso, indicarle al cliente cuál es el monto adicional a mis honorarios por esa certificación y si yo me voy a hacer cargo o no de hacer el trámite de certificación. Acá en Córdoba, hasta no hace muy poquito, si el cliente necesitaba una traducción certificada o legalizada, el trámite era en papel. No podíamos hacer ningún tipo de legalización de la traducción de manera digital. Entonces, bueno, teníamos que decidir si, además de los honorarios que cobra el colegio para certificarte la traducción, si íbamos a hacer nosotros, las traductoras, el trámite de certificación, si íbamos a cobrar un adicional por hacer ese trámite, o si le íbamos a dar al cliente el documento listo para que el cliente se ocupase de hacer la certificación. Bueno, todo eso lo tengo que pensar al momento en el que estoy presupuestando el trabajo, indicarlo en el presupuesto, para que después, de nuevo, el cliente no crea que el costo de la legalización estaba incluido en ese monto que yo pasé y en realidad no estaba incluido en eso, sino que el monto que el cliente veía eran solo mis honorarios. Anthony, no, nunca propuse criptomonedas como método de pago. ¿Por qué? Porque yo no estoy familiarizada todavía con cómo hacer para recibir un pago, cuál es la tarifa que la plataforma me aplica. Entonces, si yo no estoy familiarizada con el método de pago, no es algo que ofrezco porque no sé si eso va a tener una incidencia después en lo que eventualmente se me termine acreditando a mí en mi cuenta. Entonces, si yo sé que voy a ofrecer un método de pago que, no sé, me genera un 10% de costo en la transferencia de ese dinero, bueno, veré si tengo que ver desde dónde voy a amortizar ese costo que me está generando el ofrecer un método de pago diferente a los habituales, si se quisiera pensar en métodos habituales o no. Hace unos días vi un post que solicitaban traductores para una plataforma, pregunté por más información y automáticamente me aceptaron. Se me hizo raro ya que pensé que tenían que hacerme una prueba. Pregunté de qué va el proyecto, el tiempo de entrega, si tenían guías, solo me dieron 4 textos a elegir para trabajar. Era una novela de 44 páginas y lo quería para 4 días. La forma de pago es que van a revisar mi trabajo. Si lo hice me van a pagar. Decime por favor que no enviaste nada todavía. Empecé a dudar mucho ya que es muy rápido que me dieran el material para traducir. ¿Quién es la que me escribe? Ania. Esto es alarma roja por todos lados. No entregues nada. Una prueba de traducción no debería tener más de 300, 400, 500 palabras como exceso. Porque está muy instalado esto de que la prueba de traducción se hace gratis y vos recibís un feedback y ese es el filtro para saber si vos cumplís con las normas de calidad de la empresa. Entonces, si te dieron una novela de 44 páginas y te dieron 4 días y la forma de pago es revisar el trabajo y ver si te van a pagar, eso te quieren hacer trabajar gratis. Lo vas a hacer, no te van a pagar y a ellos les va a salir gratis. Así que no, así no funcionan los procesos de admisión ni de incorporación de traductores. Para tu problema de conversión de documentos, ¿buscaste maquetadores? No, porque lo que yo
yo tengo licencia de Adobe, la licencia paga, entonces eso me permite pasarle un scan al documento, un OCR, y eso me transforma el texto en texto editable. Ahora bien, si es una imagen, no tengo maquetadores, pero imprimo ese tiempo que me va a llevar en hacer esa traducción en la fecha de entrega y en mi precio final. ¿Qué es mejor cobrar, por palabra o por cuartilla? Entiendo que por cuartilla te referís, Diana, a por página, y eso depende. En el caso de, por ejemplo, de nuevo, acá en Córdoba, en el caso de en el caso de que sea una traducción pública, una traducción certificada, vamos a cobrar por carilla, por página. En el caso de que sea una traducción para uso privado y de que la herramienta de traducción me la procese, yo la cobro por palabra, si es una traducción o una edición. Si es otro tipo de tarea, por ejemplo, un proofreading o transcreación o interpretación, son servicios que yo particularmente cobro por hora. Me parece más sensato por el tipo de trabajo cobrarlo por hora. Pero, de nuevo, cómo cobrarlo va a depender del tipo de tarea y el fin de la traducción. Sí uso una plantilla que ya les voy a mostrar, Cintia, en 2 minutos. ¿Qué voy a tener que ver? De nuevo, viendo el texto. Voy a necesitar colaboración de un tercero, es decir, a lo mejor el texto es muy largo o es muy urgente o es a lo mejor para un cliente que yo considero muy importante, entonces no me basta quizás con hacerlo yo, dejar reposar y revisarlo, y quiero incorporar a alguien más a mi proceso. Eso es algo, de nuevo, que voy a tener que decidir y que va a influir directamente en los tiempos de entrega y en el precio final, porque ya no soy yo sola. Ya hay una persona más involucrada, voy a tener que hablar con este colaborador, tarifas, cuánto le puedo ofrecer, cuánto es lo que la otra persona me quiere cobrar, para poder dar un precio y no salir perdiendo. Tengo que saber también cuán urgente es el trabajo para decidir si voy a cobrar lo que en el mercado llamamos la tarifa rush o no. Muchas veces hay clientes que vienen con cosas que necesitaban para ayer. No, te lo mando ahora y lo necesito para mañana porque mañana se me vence el plazo. Bueno, primero tengo que saber si yo humanamente puedo ofrecerle a mi cliente ese servicio y si se lo voy a ofrecer, si le voy a cobrar una tarifa rush o no. Es decir, voy a tener que dejar todo lo que estoy haciendo para poder hacerle ese trabajo a mi cliente, y si eso es así, eso tiene que tener un impacto en la tarifa. Yo no puedo cobrarle lo mismo a alguien que me contactó con tiempo y a alguien con que yo pueda hacer el trabajo a tiempo, a alguien que necesita algo para allá. Es que no puedes decirle, el problema de cobrar por cuartilla o por palabra es que no puedes decirle al cliente un día que cobras por cuartilla y otro por palabra, sobre todo si son clientes frecuentes. En realidad, Rosalba, de nuevo, va a depender mucho de cuál es el tipo de tarea y cuál es el producto final que vos le vas a ofrecer al cliente. Si uno le explica al cliente que, por ejemplo, este trabajo es una traducción pública y como traducción pública yo estoy obligada por estar matriculada al colegio, estoy obligada a cobrarte este honorario, porque si a mí un profesional va con mi factura y me denuncia, a mí me sacan la matrícula. Entonces yo te tengo, si la traducción es con este fin y tiene que ser legalizada, yo te tengo que cobrar lo que dice el colegio, y el colegio dice que para esto yo te tengo que cobrar por página. Ahora bien, si esto es para uso privado y yo lo puedo procesar, te lo cobro por palabra. Eso es algo que yo le puedo explicar perfectamente a mi cliente y no debería tener problema. Al menos yo nunca lo tuve. Este, por ejemplo, es mi presupuesto. Yo se los corté así en 2 para que lo puedan ver. Este es, por ejemplo, mi presupuesto. Entonces yo incluyo el nombre de la persona, cuál es el documento,
¿Cuál es la fecha que yo le propongo? En este caso, yo acá pongo X días hábiles a partir de confirmación del presupuesto. Si requiere o no legalización y cuál es el monto de la legalización. ¿Cuál es el precio final? Si hace entrega, qué monto y qué día. Y acá algunas preguntitas para que me conteste el cliente. ¿Cuál es el fin de la traducción? ¿Ante qué organismo lo va a presentar? Ver si el documento, eso lo contesto yo, si el documento tiene o no imágenes editables, si el cliente me dio a mí el documento original o me dio una copia certificada, si el documento está en formato digital o no, y cuáles son las condiciones de entrega. Y aquí le pongo un aviso, un claimer, y el presupuesto es válido por 10 días, y después de eso es posible que cambie el monto. Es preciso hacer una entrega para que se confirme el trabajo, y le dejo en claro que toda la información que se indique tanto en el presupuesto como la información que el cliente me comparta es confidencial. No me quiero ir tanto por las preguntas porque si no se me va a hacer eterno y no voy a terminar más. Ya vuelvo a las preguntas. Aquí les dejo algunos recursos. Importante el cuerpo del correo. En el cuerpo del correo yo tengo que incluirle, por ejemplo, todas estas preguntas que yo incluyo en la cotización, se las tengo que preguntar primero en el primer intercambio de mails. Le voy voy a confirmar ahí. La tarea a la que hace referencia, ¿es una traducción o necesitas una legalización, una edición? La tarea a la que hace referencia es una interpretación. Todas estas cuestiones que hablábamos recién, poder ponerlas en palabras en el cuerpo del correo. Tener siempre una plantilla de cotización. Ármense una plantilla para no olvidarse de incluir nada de información y para que le podamos dar una imagen más profesional al cliente. Utilizar siempre sitios de colegios o asociaciones, tanto nacionales como internacionales, como guías para cotizar. Como les decía recién, para que nuestros precios sean competitivos y para que la competencia sea leal. Siempre tengan a mano una base de datos de colegas que estén especializados en distintas áreas, porque siempre nos puede hacer falta, como les decía, recurrir a un tercero para que se una a mi proceso de trabajo, o porque a lo mejor mi cliente me contacta y pensando que yo trabajo, por ejemplo, me contacta para que le traduzca un manual de una máquina. Esa no es mi especialidad, yo no hago eso. Pero le contesto al cliente, muchísimas gracias por comunicarte conmigo, lamentablemente esa no es mi área de trabajo, pero te recomiendo a una colega que sabe muchísimo del tema y seguro te va a poder ayudar. Entonces, ese cliente, quizás esa vez que me escribió, ese trabajo no era para mí, porque no era mi área de especialidad, pero le solucioné algo, al menos. El cliente siente que no se va con las manos vacías de mi interacción. Siente que, bueno, al menos le pude tirar un salvavidas. Por eso es que siempre tener una base de datos o contactos de colegas especializados, a lo mejor en mi misma área o especializados en otras áreas. Cuando hablo de herramientas tecnológicas o no específicamente de herramientas de traducción asistida, las herramientas de traducción asistida con las que yo trabajo son Traduce Studio, MemoQ, WordFast, Omega T, sé cómo funciona, prácticamente que no la uso, pero sé cuál es cómo hacer para generar un proyecto en Omega T si eventualmente un cliente lo necesitase, y Xbench como herramienta de control de calidad. Si necesitasen una herramienta para hacer un conteo, para decir, bueno, necesito saber la cantidad de palabras que tiene este documento, siempre lo pueden hacer con la herramienta de traducción asistida, por supuesto, pero en el caso de que por algún motivo no lo pudiesen hacer con la herramienta TAO, pueden recurrir a AnyCount4D, es una herramienta que nos permite, uno le sube el documento a la herramienta lo procesa y nos dice la cantidad de palabras. Small PDF es un sitio en línea que nos convierte documentos de PDF a un montón de otros formatos, súper útil si necesitamos, como les digo, convertir ese PDF en otra cosa y no tenemos licencia de Adobe y necesitamos, por ejemplo, convertirlo en un Word para procesarlo en la herramienta TAO.
y herramientas de control de calidad como Xbench, Verifica y Grammarly o Stylus, que son más específicos en lo que es ortotipografía y estilo. Creo que estas son herramientas necesarias de tener y de saber usar para que podamos ofrecer todos los días un producto de mejor calidad. Excelente Small PDF, sí, me ha salvado de muchos apuros, es cierto, Anthony, es cierto. Entonces, acá les traigo las primeras reflexiones. Reviso el documento original y el trabajo no es de un área de mi especialidad o es demasiado complejo. ¿Qué harían? Los leo, los y las leo por el chat. Esto es algo que por ahí como principiante uno es como que dice, ay, qué miedo, rechazar un trabajo, decir que no, y bueno, lo hago, me tomo un poco más de tiempo, pero lo hago. ¿Cómo voy a decir que no? Por ahí uno tiene como ese miedo a rechazar, a decir que no. Y Cel nos dice, por ética, si no tengo la capacidad no lo tomo, bien. Arturo, busco en mi base de datos y lo canalizo en un colega que pueda hacerlo. Perfecto, Ana, sí, recomendaría a alguien más. Totalmente, totalmente. Antes de aceptar, reviso, hablo con un colega especialista para ver si me puede ayudar con ese cliente. Perfecto, sí. Tener amplia cultura de todos los temas. Bien, Diana, perfecto, perfecto. También puede ser una de las primeras ponencias a las que asistí como estudiante. Había una traductora que se autodenominaba una conocedora de todo, porque ella decía que no quería encerrarse en estudiar una sola especialidad porque a ella le gustaba todo. Entonces vivía leyendo sí, leyendo de todo lo que le interesase. Entonces, bueno, quizás si sos Diana de ese equipo, podrías perfectamente tomar el trabajo a sabiendas de que, por supuesto, quizás te lleve a lo mejor un poco más de tiempo que alguien que está especializado, ¿no? Andrea, es importante definir un área de expertise y ofrecerle eso al cliente. Por supuesto, sí, sí, sí. Es medio difícil saber traducir de todo, pero bueno, hay gente que tiene muy buenas técnicas de traducción y realmente hay gente que sabe de todo. Sí, en general lo que yo les recomiendo tanto a mis alumnos como por ahí a colegas es, si no es tu área de especialidad o si es demasiado complejo, es preferible decirle al cliente, ser sincero, decir, mira, no es mi área de trabajo, o sí, pero es algo muy, muy, muy específico y te recomiendo que lo trabajes con fulana o fulano. Reflexión 2. ¿Acepto o cotizo un trabajo sin ver el documento original? ¿Qué harían? El cliente nos escribe un mail y nos dice, tengo un documento que muy relacionado con el otro, es re cortito, una hojita nomás. Es un pasaporte, por ejemplo, o es una partida de nacimiento. Decime qué cuesta. Más ahora con la era del WhatsApp, que directamente te escriben por WhatsApp. Jamás, nos dice Viviana. Adrián, nunca. No, nunca. Sí, perfecto, perfecto lo que nos pone acá Anthony. Podría aceptarse si hay una relación de confianza con el cliente, si sabemos que es honesto, pero en la mayoría de las situaciones es un no. O Mendoza, que no sé cómo es tu nombre, perdón, cotizo con la leyenda que diga que la cotización va a variar una vez que yo vea el original. Perfecto, bien. Sí, bien, perfecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Siempre ver el original antes de cotizar, porque nunca es recortito una hojita nada más, como diría el cliente. O otra frase que me encanta, no debería llevarte mucho, porque el documento es casi todo igual. Esto me ha pasado mucho, sobre todo en estados contables. No debería llevarte mucho porque el documento dice casi siempre todo lo mismo. No, bueno, perfecto, gracias. Siempre desde la amabilidad, ¿no? Y decir, perfecto, muchas gracias por la información, pero bueno, igualmente para poder darte una cotización
acertada y darte tiempos de entrega real, necesito ver el documento antes. Entonces, importante, nunca asumir nada. Esto es una de las cosas que aprendí en mi primer trabajo como PM in-house en una agencia. Mi jefa me decía, nunca asumas nada, siempre explica todo, por más tonto o por más claro que vos creas que lo que estás diciendo es preferible explicar todo. Y siempre ser sinceros con lo que uno puede y no puede hacer. Un cliente siempre valora la sinceridad. Es preferible que uno diga, como decíamos recién, no es mi área de especialidad, prefiero derivarlo con otro, a que le digamos, sí, yo te lo hago. Y llega el día y a lo mejor no le tengamos nada hecho, o lo que le hicimos cualquier cosa y ese es una muy mala referencia. Carla, bueno, sí, el famoso, yo hablo perfecto inglés, ¿cuánto me cobras por tu firma y tu sello? Sí, bien. También, sí, típica frase. En nuestro caso, Carla, por ejemplo, si suponte que yo haga eso, ¿no? Y un colega mío se entera porque justo la persona esta era conocida, puede ir a denunciarme al colegio de traductores y me pueden sacar la matrícula e inhabilitarme de por vida. Entonces eso hace que estemos un poco o cumplamos, digamos, con esto de, bueno, no, vos podés hablar perfectamente inglés, pero esto lamentablemente lo tengo que hacer yo. Eso es un poco la idea de esta primera parte, que es cómo abordar un presupuesto desde la perspectiva del el freelancer, la traductora independiente, ¿no? En el que nosotros tenemos que gestionar nosotros todo el proceso. Y esta idea de tener una checklist como esta que, me fui para adelante y era para atrás, perdón. La idea de tener una checklist así, como la que les estoy mostrando, tiene el objetivo de poder prever problemas, anticiparme a lo que me pueda pasar, intentar cubrir todos los frentes para poder dar una cotización en tiempo y en precio que sea lo más realista posible y que obviamente me sea rentable, porque tampoco la idea no es trabajarle gratis a nadie, poder tener un precio competitivo y bueno, que el cliente me elija no porque yo cobro barato, sino porque yo hago bien mi trabajo. Ahí está un poco la cuestión. Que el cliente nos elija o que el colega nuestro nos recomiende, no por baratos o por baratas, sino por buenas. Hasta acá, dudas, preguntas, antes de que pase con la segunda parte. Voy muy rápido. A quien me pregunta cuánto le cobro por mi sello, le digo siempre que es ilegal, sí, totalmente, y que de ninguna forma lo colocaría en una situación que viole la ley. Sí, totalmente, Pau. Sí, es así. Siempre, de nuevo, desde la cordialidad, entendiendo que el cliente muchas veces no lo hace de malo, sino que al menos en mi experiencia, es de un desconocimiento de cómo funciona nuestro trabajo y educando, en el buen sentido de la palabra, a nuestro cliente. ¿Cuál es mi herramienta de traducción preferida? Y bueno, a mí me gusta mucho Traduce Studio por la interfaz, pero en MemoQ me gusta mucho la opción online de MemoQ, es muy parecida a la opción de escritorio y eso me gusta mucho porque me permite trabajar con mi equipo a distancia, entonces, bueno, ambas herramientas me gustan mucho, tanto MemoQ como Traduce Studio. Marine me dice, siempre me gusta guiarme por las tarifas propuestas por los colegios. Perfecto, las agencias es otro tema. Nunca quieren pagarte eso, ofrecen mucho menos y lamentablemente la mayoría de las ofertas que me llegan son de agencias. Bien, ¿qué pasa entonces cuando trabajo con una agencia de traducción? La agencia tiene
tenemos como una cuestión así medio de cuco para con la agencia. Y está esto instalado de que no trabajemos con la agencia porque la agencia nos explota, porque la agencia de traducción nos paga mal. Hay una cuestión que me parece interesante plantear, que es que el precio que estipula el colegio o la asociación de traductores es el precio final y, a mi entender, es el precio final del proceso. La agencia de traducción, y con esto no quiero decir que la agencia que pague, no sé, el 30, el 20% de la tarifa que dice el colegio de traductores es una buena agencia, pero lo que me parece interesante o lo que creo que deberíamos analizar al momento de decidir si queremos o no trabajar con una agencia de traducción es, a ver, la tarifa que la agencia me ofrece en porcentual, ¿cuánto dista de la tarifa que estipula el colegio? Punto número 1. Si la brecha es muy lejana, ¿qué me ofrece la agencia que no me ofrece el cliente particular muchas veces? Es el volumen de trabajo. Punto número 3. ¿Es una agencia que trabaja mis áreas de especialidad o es una agencia que trabaja mis tareas? Por ejemplo, hago subtitulado de videojuegos y hace mucho que quiero entrar a trabajar a X agencia. Eventualmente esa agencia me contesta mi currículum y me quieren hacer una prueba y a lo mejor la tarifa no es tan competitiva, pero sumarme a esa agencia va a hacer que yo tenga mucho volumen de trabajo, que mejore mis técnicas de traducción, que tenga experiencia. Hay muchas cosas a analizar al momento de decidir o no trabajar con una agencia de traducción y desde mi punto de vista no debería ser la tarifa el único impedimento o lo único que a mí me lleve a decidir no querer trabajar con una agencia de traducción. Entendamos también que la agencia de traducción tiene costos por salir a buscar clientes, tiene costos por gestionar el proyecto, porque yo en la agencia me desligo totalmente de gestionar nada. Yo hago mi tarea y a mí me pagan por eso y después se encargará otro de maquetar, otro de editar, otro de ver el QA. Digo, también me parece que es importante que podamos ver que todo ese proceso tiene que estar absorbido en un monto. Sería ilógico que la agencia de traducción nos pague lo mismo que estipula el colegio. Al menos, por lo menos aquí en Argentina, desde la experiencia que yo tengo y desde la comunicación y la charla que tengo con otros colegas. ¿Qué pasa cuando queremos empezar a trabajar con una agencia de traducción? La agencia de traducción, generalmente uno envía su currículum y si es seleccionado, la agencia nos pide hacer una prueba de traducción. Y como les decía, está muy instalado esto de que la prueba tiene que ser gratis. Yo no digo ni que sí ni que no, pero de nuevo, tenemos que... hay una colega de acá de Argentina, Maca Trocé, que bueno, ella lo dice y también lo dice Delphi Morganti y otras colegas también de aquí, es que uno tiene que entender que cuando uno trabaja con una agencia de traducción como freelance, uno no está trabajando en relación de dependencia. Esto es una relación de igual a igual. La agencia impone o la agencia me propone condiciones de trabajo que yo puedo aceptar, rechazar o proponer otras. Entonces, si bien está muy instalado esto de que la prueba de traducción se hace gratis, porque es corta, porque en general son 300, como les decía, 300, 400, 500 palabras como mucho y no se paga, también yo como profesional puedo decir, no, mira, yo la verdad que de los años de experiencia que tengo, yo no hago pruebas de traducción, salvo que me las paguen, o
si no me las van a pagar, bueno, yo no hago pruebas de traducción porque yo envío mi portafolio de trabajo, por ejemplo. Entonces, yo ya me estoy parando desde otra perspectiva para con la agencia de traducción que me ofrece un trabajo. Es decir, bueno, somos iguales. Vos me estás dando condiciones o me estás ofreciendo, me estás haciendo una oferta de trabajo y yo a estas cuestiones las acepto y a estas no, y esto es lo que te ofrezco. Yo prueba de traducción no, pero te mando mi portafolio de traducciones o te mando, no sé, referencias de otros, siempre con permiso previo, ¿no? Te mando referencias de otras agencias o de otros clientes con los que trabajo. Si tengo traducciones publicadas, mira, te mando estas traducciones, las hice yo, están publicadas, fíjate, léelas, míralas, y es una opción también. La negociación con agencias depende del traductor. Bien, ¿qué pasa cuando te selecciona directamente la empresa pero no te quiere pagar un sueldo justo? Sino que te pagan muy por debajo de lo establecido y además realizas todas las tareas. De nuevo, calculo que si me hablas de un sueldo justo, entonces estarías trabajando en relación de dependencia o es una tarifa. De nuevo, creo que cuando nosotros empecemos a pararnos desde este lugar de igual a igual, de yo soy independiente y yo también elijo si quiero trabajar con vos o no. Y si yo quiero trabajar con vos, bueno, negociemos las condiciones de trabajo. Vos me ofreces, por ejemplo, como les decía recién, hacer una prueba de traducción gratis. Bueno, yo no hago pruebas de traducción. O sí, te la hago, pero no puede tener más de 300 palabras y me tenés que dar una semana para hacerla. O, bueno, si tiene más de 300 palabras, me vas a tener que pagar una tarifa mínima, aunque sea. Entonces, creo que cuando nosotros nos empecemos a parar desde la perspectiva de estamos de igual a igual y negociamos condiciones de trabajo para poder establecer una relación a largo plazo, podemos encarar el comienzo de esa relación laboral de otra manera. Una vez que nosotros, bueno, si decidimos hacer o no la prueba, si enviamos portfolio o lo que sea, y nos dan el ok, el aprobado, negociaremos las tarifas y tenemos que saber que cuando hablamos de tarifas y tareas, nosotros tenemos que indicarle a la agencia si vamos a trabajar. En este caso yo les decía recién que mi par de idiomas es inglés-español. Y en mi caso yo traduzco de inglés a español y de español a inglés. Pero tengo muchos colegas y muchas colegas que no hacen traducción directa e inversa. Solo trabajan hacia su lengua madre. Bueno, eso es algo que tenemos que especificar. Tenemos que especificar qué tareas vamos a llevar a cabo. Y para cada tarea, por supuesto, una tarifa. Solo voy a hacer traducción. Ofrezco servicios de traducción y edición. Ofrezco servicios de proofreading. Ofrezco servicios de transcripción. Bueno, tengo que pensar cuáles son las tareas que yo quiero ofrecer y para todas esas tareas indicar tarifas. Una vez, hasta aquí sería el proceso de onboarding, ¿no? Nos aceptaron, hicimos la prueba o mandamos el portfolio, cumplimos con los estándares de calidad, negociamos las tarifas para las tareas que nosotros podemos realizar y ya estamos en la base de datos listas y listos para empezar a recibir trabajo y ponernos a ganar experiencia y pulir todas nuestras habilidades. Nos llega el correo electrónico con la oferta de un proyecto. En general, las agencias, al menos de nuevo desde mi experiencia, se manejan generalmente al principio por correos y una vez que enganchamos un poco más de confianza, por ahí nos escriben por Skype. Entonces nos llega el correo con el ofrecimiento del proyecto y lo primero que yo tengo que mirar, de nuevo, porque me estoy parando desde la perspectiva de
soy freelancer, trabajo con esta empresa, por eso no quiere decir que todo lo que vos me ofrezcas yo lo voy a aceptar, ¿no? Siempre pensando desde esta perspectiva. Entonces, la agencia me envía el correo con la propuesta. Bien, ¿cuáles son las tareas? Me están ofreciendo una tarea que yo coticé, que puedo hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué texto es? ¿Me mandaron el source para yo verlo? ¿Sí o no? Si no me lo mandaron, lo pido. Decir, contesto el correo, chicas o chicos, la tarea que me ofrecieron la puedo hacer, pero necesito ver el texto, necesito ver el source para saber que el área de especialidad que vos decís que el proyecto tiene es, por ejemplo, el otro día me pasó que una agencia para la que yo trabajo regularmente me envió un correo diciéndome que tenían un trabajo de traducción de unas 1500 palabras y que el área de trabajo era legal, pero no me habían adjuntado el source. Entonces le contesto diciéndole que tenía disponibilidad para hacer el trabajo, que era una tarea que hago, pero que quería ver el source primero para confirmar que el área que decían que era legal realmente fuese. Cuando me mandan el source, no era legal el trabajo. O sea, vos lo mirabas y tenía como un formato de formulario tipo declaración jurada, pero era una declaración jurada relacionada con un programa de adaptación especial. Entonces, en realidad, el formato se veía como legal, pero el contenido no era legal. Entonces, le respondí diciendo, chicas, no puedo aceptar ese trabajo porque no es de un área que yo hago. Tengo que ver también en ese correo electrónico si me indican si el trabajo se hace o no en herramienta TAO, en herramienta de traducción. Es decir, lo vamos a trabajar me piden que lo trabaje en un programa de traducción que yo tengo. Me piden que lo trabaje ahora están muy de moda los programas en la nube como XTM, por ejemplo, WorkBee, hay otro que se llama, tenemos SmartCat, está algo con Phrase, que ahora no me sale el nombre, bueno, todas esas son herramientas en línea. Entonces, si quieren que trabaje en una herramienta en línea, me van a compartir las credenciales para ingresar. Todo eso tiene que estar estipulado en ese correo electrónico. Me tienen que indicar cuál es el público meta, para que yo sepa hacia qué y hacia qué variante voy a traducir. De nuevo, muchas agencias de afuera, por ahí, que no están quizás muy familiarizadas, en general creen que el español de Argentina es lo mismo hablar de español de Argentina, español de México, español de Colombia, o cuando uno dice que traduce de inglés a español, creen que como uno traduce de inglés a español, traduce cualquier español. Entonces te mandan ofertas de trabajo que te dicen español Venezuela, español Colombia. Bueno, si no te especificasen el público meta en el correo, uno debería pedirlo, sobre todo para agencias por ahí con las que uno no tiene a lo mejor un gran flujo de trabajo o que sabe que, de nuevo, no tienen muy en claro esto de que no es lo mismo español Argentina que español Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurarnos que te realicen el pago? En general, las agencias de traducción es difícil, no pedimos un anticipo, no porque no se pueda, sino porque las agencias no te lo pagan. Y en general, al menos, de nuevo, vuelvo. El caso aquí en Argentina es que los pagos son a 45 o a 60 días. De nuevo, yo puedo negociar ese término de pago, o puedo decir, no, miren, si me van a pagar a 60 días, yo quiero que la tarifa sea entonces esta otra, porque con la inflación me pagas a 60 días y me come el trabajo.
En general, las agencias se manejan con, de nuevo, al menos aquí en Argentina, con una franja de pago de 45 días, más o menos. ¿Cómo sé si me va a pagar? Antes de hacer cualquier prueba de traducción, cualquier cosa, busco en bases tanto de grupos de Facebook o en los grupos de los colegios, busco referencias de la agencia. Fíjense, en Proceta también hay una parte creo que se llama Blue Board o algo así, donde los freelancers pueden darle una calificación a la agencia. Hagan también ustedes esa búsqueda de decir, bueno, a ver, esta agencia me contactó, respondió a mi correo electrónico en el que yo le mandaba el CV. Bueno, es una agencia, ¿qué dice la gente que trabaja con esta agencia? Eso también es parte de lo que nosotros vamos a tener que hacer para saber si conviene gastar tiempo en hacer este proceso de onboarding. Si te piden español latino, ¿es ambiguo? En líneas generales, Diana, cuando te dicen español Latinoamérica, generalmente viene acompañado de una guía de estilo, en donde se te indica que el español Latinoamérica tiene que ser lo más neutro posible, entendiendo ese neutro de una forma muy ambigua. Pero generalmente viene estipulado eso en la guía de estilo. ¿Para qué nos sirve entender o para qué nos sirve la diferenciación, por ejemplo, entre español Latinoamérica y español Estados Unidos? Por ejemplo, para saber cómo vamos a hacer el tratamiento de cifras, el tratamiento de divisas, el tratamiento de las siglas, todo lo que es la puntuación. Ya a esta altura está como muy desarrollado tanto en Fundeu como en RAE, y en distintos blogs, cómo abordar la traducción de esos problemas de traducción según el público meta español Estados Unidos o español LATAM. Si no, hay una guía de estilo, ¿no? Siempre la guía de estilo, que es lo que nos manda el PM, es lo que prevalece. Ya voy a volver acá, pasa que no quiero terminar con lo que nos tendríamos que encontrar en este mail, ¿no? Entonces en el mail nos van a indicar si vamos a trabajar con una herramienta TAO, cuál va a ser nuestro público meta, cuál es la fecha de entrega. Y yo tengo que saber acá cuál es mi productividad. Es decir, si me están pidiendo 1500 palabras en 3 horas, y lo más probable es que no llegue a hacerlo, porque quizás es... por lo menos en mi experiencia y en la de mis colegas, medio que humanamente difícil, o al menos no para hacer un trabajo de calidad donde yo pueda dejar a la traducción reposar un rato y volver con otra cabeza a leerlo. Entonces, la fecha de entrega acá es clave en relación con nuestra productividad. Nosotros tenemos que poder saber cuántas palabras somos capaces de traducir por hora hacia nuestros pares, hacia nuestros idiomas de trabajo, y de traducir, de editar, de corregir, de transcrear, o sea, de las tareas que nosotros ofrezcamos, tenemos que saber cuál es nuestra productividad por hora para saber si la fecha de entrega que nos están pidiendo es viable para nosotras. A lo mejor yo puedo traducir 500 palabras por hora de un área de especialidad que manejo mucho, pero a lo mejor otra colega mía no. Entonces yo tengo que tener bien en claro cuál es mi productividad por hora para saber si la fecha de entrega que el PM me propone es viable. Ay, bueno, qué pena. Ya igual estoy terminando. Creo que me fui mucho de hora, Ismael. No sé. No tengo muy en claro si vengo bien o no. No te preocupes, Micaela. Tómate el tiempo que necesites. No te lo estamos contando. Bien. Y por último, en el correo deberían indicarnos cuál es el producto final y las condiciones de entrega. Es decir, ¿qué quiere el PM que nosotros entreguemos? ¿Quiere un archivo clean? ¿Quiere un archivo unclean? ¿Quiere que mandemos un QA? ¿Quiere que mandemos un archivo adicional con dudas y consultas? Todas esas cosas deberían estar
indicadas en el correo electrónico para nosotros saber qué es lo que debemos devolver en el trabajo. Y siempre las agencias en general nos envían esto como fijo, ¿no? En el correo electrónico, o si nosotros aceptamos el proyecto según estas condiciones, nos deberían enviar una guía de estilo, una base terminológica y una memoria de traducción, para que nosotros podamos ver, bueno, ¿qué se trabajó antes? ¿Cuál es la traducción que este cliente quiere para este término? ¿Cómo quiere el cliente que trabaje las mayúsculas? ¿Cómo quiere que trabaje la puntuación? Bueno, eso debería estar explicitado en la guía de estilo, en nuestra base terminológica o en la memoria de traducción. Y si no nos la envían, cometamos el error, entre comillas, de ser pesados y de contestar ese correo diciendo, perfecto, bárbaro, recibí la asignación del trabajo, ¿me confirmas que no hay material de referencia? Este cliente no tiene guía de estilo, no tiene base terminológica, no tiene memoria, no tiene nada de referencia desde donde yo me pueda agarrar para hacer el trabajo, porque muchas veces el PM en la vorágine de la asignación se puede olvidar, porque somos todos seres humanos, se puede olvidar de enviarnos el material de referencia. Y ahí tenemos que estar nosotros para decir, che, quizás si te lo olvidaste, yo lo noté y me lo envías. Y eso es totalmente punto a favor para nosotros. SPM no se olvida de eso y nos vuelve a contactar, porque sabe que estamos atentos, que conocemos el proceso, que sabemos qué es lo que deberíamos tener para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Bien. Aceptamos las condiciones del trabajo y ahora, bien, y ahora empieza la parte divertida, porque tenemos que empezar a trabajar ahora. Y ahora vamos a hacer muchas cosas quizás al mismo tiempo. Documentarnos para poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible, limitarnos a hacer nuestra tarea. Si a mí me pidieron traducir, traduzco. ¿Y qué implica eso? Implica que me fije si en el source hay inconsistencias, que me fije si quizás, por ejemplo, estoy traduciendo un documento que tiene 3 páginas y me doy cuenta cuando lo estoy trabajando en la herramienta que falta un párrafo entero. Bueno, eso lo aviso. Che, fíjense, por favor, falta un párrafo en la herramienta, quizás hubo algún problema en la recreación o es que el cliente quiere que ese párrafo no lo traduzcamos. Si estamos trabajando con proyectos grandes, es importante que podamos establecer objetivos diarios para que estemos tranquilos de que vamos a llegar con ese plazo. Es decir, bueno, estoy trabajando un proyecto de 10.000 palabras. ¿Cuántas horas puedo dedicarle por día a este proyecto y cuántas palabras tengo que hacer por día para llegar tranquilo a mi fecha de entrega y haber podido traducir, revisar mi trabajo? Utilizar la herramienta TAO o la herramienta que nos haya indicado el cliente. Si mi PM me pide que yo al trabajo lo haga en estudio, yo lo tengo que hacer en trabajo de estudio. No puedo yo por mi cuenta decir, bueno, no, pero a mí me gusta más MemoQ y lo proceso por MemoQ porque total es un Word y MemoQ y estudio procesan el Word igual. No, yo no puedo cambiar la herramienta de traducción que mi PM me está asignando. La herramienta de control de calidad es obligatoria, les diría, implícita. Cualquier trabajo requiere que, como paso final, yo haga un control de calidad con una herramienta. Recuerden que la herramienta TAO tiene incluida su herramienta de control de calidad, pero siempre es mejor hacer el control de calidad dentro de la herramienta, pero también por fuera de la herramienta. Así que si no saben usar Xbench, aprendan a usar Xbench, es una herramienta buenísima. Verifica, es una herramienta con licencia paga, pero bueno, si trabajan o si la quieren pagar, lo vale cada centavo. Ahora estoy usando Linguistic Toolbox y me encanta, también no la había usado nunca y es una herramienta muy completa también, porque es una herramienta que me permite hacer un control de calidad ortotipográfico también. Y eso es lo bueno de poder hacer un control de calidad desde una herramienta externa. Es importante que
entendamos, al menos desde mi perspectiva, que la traducción implícitamente tiene una segunda fase de corrección. No debería yo enviar una traducción sin haberla leído una segunda vez. Nunca la traducción, nunca un primer boceto de una traducción es mi versión final. Nunca. Siempre lean por segunda vez ese trabajo o si no es por tercera vez, siempre, para poder ver que no haya errores, que no haya distorsiones, que haya propuesto traducciones para todos los segmentos, que no me haya quedado un segmento en blanco ni nada por el estilo. Y siempre como bonus point, a modo de generar una confianza con mi PM, hagan un seguimiento del trabajo. Envíen su trabajo y no sé, a lo mejor a los 3-4 días, si no recibieron un feedback, envíen un correo electrónico. Chicos, el editor dejó algún comentario sobre mi trabajo, ¿hay algún archivo comparado que pueda ver? El trabajo, a lo mejor decir, mira, el trabajo, la verdad es que la traducción de este documento me costó mucho, me gustaría ver qué cambios hizo el editor para implementarlo en el próximo proyecto que me asignen. Esto del seguimiento de trabajo nos ayuda a crecer nosotros y a que la relación que yo tengo con mi agencia de traducción también crezca y se fundamente o esté basada en la confianza y en que el otro vea que yo soy una persona comprometida con mi trabajo también. ¿Podría repetir otra vez el nombre? Las herramientas son Xbench, es una, Verifica es la otra, y ahora estoy usando una que se llama Linguistic Toolbox. Tanto Verifica como Linguistic Toolbox son herramientas pagas. Xbench, la versión 2.9, es una herramienta gratuita. Si bien la agencia nos envía un glosario, una base terminológica, una guía de estilo, es importante que nosotros tengamos también nuestros recursos, ¿no? Nuestros propios glosarios, nuestros propios motores de búsqueda, a dónde ir a buscar si necesito un término, ¿no? O a dónde verificar fraseo. De nuevo, los recursos que van a ver aquí están más orientados a mi área de trabajo. Los recursos especializados, por ejemplo, en el área contable tenemos el glosario para la empresa de Bonis, el diccionario de términos económicos, financieros y comerciales de Alcaraz y Hughes, que es como casi que una biblia. La documentación y la búsqueda terminológica también lo puedo hacer en textos paralelos. En mi caso, que trabajo, por ejemplo, con estados contables, recurro a resoluciones técnicas o a las normativas internacionales de información financiera que me permiten estos recursos, y los textos paralelos son los que me permiten crear mis propios glosarios. Y si lo que tengo que hacer es búsqueda de cuestiones de uso del español, bueno, la RAE, Fundeu y cualquier recurso que nos propongan las autoras María Moliner o Zorrilla o Di Tullio son recursos del español que están más que calificados. Algunas reflexiones, también como hicimos antes, vamos a hacer algunas reflexiones ahora en esta segunda parte. Me envían el correo electrónico, reviso el original y el trabajo no es de mi área de especialidad o es muy complejo. ¿Lo acepto igual? Los leo. Sí, párense ahora desde la perspectiva, ¿no? Estamos trabajando con una agencia de traducción y nos llega este correo con el potencial proyecto que nos están ofreciendo. ¿Aceptarían algo que, como me pasó a mí, me dijo que era legal? Veo el source y me doy cuenta que no es legal. ¿Lo aceptarían o no? Bien, bueno, en el caso ISEL de agencias no lo podemos remitir a un colega porque la agencia nos contrata a nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso le digo al PM, mira, lamentablemente esto no es de mi área de especialidad, yo no te lo puedo tomar. Si no tenés a nadie, te puedo recomendar a un colega, pero yo este trabajo no lo puedo hacer. Lo mismo, ¿acepto un trabajo sin revisar el documento original? Tampoco, porque muchas veces el PM
mira por arriba el documento y no tiene quizás muy en claro si el contenido, por ejemplo en el caso mío, remite o no a temática legal. Esta persona vio algo que parecía ser una declaración jurada, pero no miró demasiado el contenido. ¿Qué pasa si acepto? Exacto, sí, Patricia, soy honesta y le digo que no es de mi área. Acepto el proyecto, lo meto en estudio, pero tengo problemas con el documento y no lo puedo solucionar sola. ¿Qué hago? ¿Qué harían? No sé, quiero abrir el documento y me dice que los segmentos no se me van a guardar, o quiero generar el clean y no se me genera. Sí, el PM es nuestro salvavidas acá, es la persona a quien yo tengo que recurrir para indicarle todas estas cosas. Es decir, mira, estoy abriendo el proyecto, quiero confirmar los segmentos y no me deja. No intenten solucionarlo con un tercero externo. Siempre informamos los problemas al PM o a la gestora de proyectos con quien estemos trabajando. Bueno, lo que les decía recién, me piden que use estudio, pero a mí no me gusta, o no lo tengo, o se me venció la licencia y no la compré. ¿Uso otra herramienta? No, porque si yo uso otra herramienta le puedo estar generando un problema al PM. Le digo, mira, leí que era en estudio, pero no me funciona la licencia. O justo esa versión específica de estudio no la tengo y no me había dado cuenta. Reasignalo, no lo voy a poder tomar, o pásame credenciales y uso la plataforma de ustedes para poder trabajarlo, pero nunca decido yo cambiar de herramientas sin antes haberlo consultado con mi cliente, con el PM. Y de nuevo, la misma premisa que antes. Nunca asumo nada y siempre debo ser sincero con lo que puedo y no puedo hacer. La sinceridad es lo que más vale, y por más buen traductor que yo sea, si no soy sincera con lo que realmente puedo hacer, de nada me vale ser buen traductor o no. Y ahora es el turno de ustedes para hacer sus preguntas, si es que no las han hecho todavía o si es que no las hemos respondido según lo que han ido preguntando los demás. Espero no haber ido muy rápido. Que se haya entendido todo lo que quise contarles. Mira, nos comentan, por ejemplo, nos comenta Danay Rodríguez. Sí. Nos hizo una pregunta para la primera parte. Nos dice, sí, ¿qué porcentaje extra cobras para un trabajo de urgencia? O sea, si hay algún alguna porcentaje o algo definido. En realidad me pasa un poco lo mismo que con las tarifas. En general somos nosotros quienes ponemos el porcentual, ¿no?, de lo que queremos cobrar, pero calculo que más o menos entre un 30 o un 50%, de nuevo, va a depender mucho de cuál es la urgencia real del trabajo, cuál es la complejidad de ese trabajo, porque no es solo la urgencia. Si el trabajo es urgente, si el texto es no editable, si no lo puedo procesar con una herramienta de traducción, o sea, hay muchas cosas que van a hacer a ese porcentual extra en una tarifa RASH. Así que eso va a depender mucho de todos esos factores en la traducción. Ok. También nos preguntaron, para la primera parte, nos preguntan por palabra en español o por palabra en inglés. Creo que se refiere a la cotización. Mira, yo en mi caso siempre cotizo palabra source, porque es lo que el cliente me da. Sé que hay otros colegas que cotizan por palabra target, pero bueno, en ese caso no puedo, o sea, le tengo que explicar al cliente que la cotización que le estoy dando es una cotización sujeta a confirmación, porque no tengo manera de saber cuántas palabras voy a tener en el source hasta que no lo tenga listo. Entonces, en mi caso, yo siempre cotizo palabra o foja o página target. Entonces, si el documento original está en español, es tarifa por palabra
de español. Okay. Sí, Patricia, la herramienta de control de calidad gratuita es Xbench, pero la versión 2.9. La otra es paga ya. Ok. Tenemos también otra pregunta. Sí. Nos dicen, ¿qué herramienta de digitalización consideras la mejor? Creo que ya nos había respondido acerca de una TAO, pero de digitalización. Mira, si por digitalización estamos hablando de OCR, a mí me funciona súper bien Adobe. La licencia paga de Adobe tiene muchísimas funciones y me ha salvado de muchísimos apuros. Sé que hay otras herramientas en línea de OCR, yo las he usado y no tuve buenas experiencias, así que me quedo con la versión paga de Adobe y a mí es la que mejor me sirve. Ok. También tenemos otra pregunta. Dice, tú dentro de tu experiencia, aparte del presupuesto que nos mostraste, ¿usas un encargo de trabajo o como le llaman un translation brief, ya sea para uso propio o para envío al cliente? No, en líneas generales no uso un brief, pero porque todo lo que incluiría en el brief son esas preguntas previas o todo eso que hablo previo con el cliente antes de enviarle la cotización. Entonces, no uso un brief. Ok. Arturo me pregunta, ¿conoces alguna herramienta que digitalice imágenes? Mira, en OneNote, en el de la compu, el OneNote, tenés una opción que te digitaliza, te saca el texto de las imágenes. No sé cuántos documentos son los que tenés fotocopiados y cuál es la calidad de la fotocopia, ¿no? Pero yo lo supe usar para algunos escaneos, algunos escáneres que tenía. O sea, la aplicación se llama OneNote, que entiendo que es una aplicación que viene con Windows y que te permite extraer texto de imágenes. ¿Alguna vez hiciste traducción de audios y cuánto cobras? Sí, hice, en el audio podemos hacer transcripción, o sea, desgrabar el audio en el mismo idioma, o podemos hacer lo que se llama, digamos, transcripción directa. O sea, si la presentación está si el audio está en español, por ejemplo, yo en vez de transcribir para que después eso se traduzca al inglés, directamente lo paso, o sea, lo escribo en inglés. ¿Y cuánto cobro? De nuevo, yo en mi caso me rijo por las tarifas que estipula mi colegio de traductores. Así que, pero bueno, esa es una tarea, por ejemplo, que se cobra por minuto. Tendrías que ver cuánto es lo que cotiza más o menos como parámetro el colegio con el que te regís o alguna institución nacional. También nos preguntaron si usas herramientas de voz a texto y viceversa, y si lo implementas también junto con por ejemplo, con TradStudio o alguna otra herramienta de TAO. No uso ninguna de voz a texto. Sé de algunas colegas que sí lo usan, yo todavía no he experimentado. ¿Qué programa funciona mejor para Mac? No sabría decirte, Fernando. Entiendo que al menos un par de colegas que conozco trabajan, al menos con Trados, lo pueden trabajar en la Mac, pero no sabría decirte los otros. Entiendo que deberías poder trabajar con todos sin ningún problema. Y si no, siempre acuérdense que todas las herramientas de traducción tienen sus propios foros, en donde pueden consultar ahí preguntas si tienen dudas con respecto a, no sé, algún error que les tire el programa, o específicas en este caso que tienen que ver con el procesador, lo pueden consultar ahí y ellos les dicen qué versión es mejor para tal o cual procesador o máquina. Ok. Pues creo que ya no hay otra pregunta. Ay, bueno, muchas gracias, Vanessa. Así con mi acento cordobés y todo.
Sí, concuerdo con Vanessa, que nos dijo hace un momento que podría escucharte hasta 6 horas. La verdad es que estuvo interesantísima esta ponencia, ¿no sabes? Bueno, muchísimas gracias. Esa es la idea, es la idea, que empecemos a traer algunos comentarios, algunas experiencias propias que, bueno, despierten por ahí algunas formas distintas de hacer las cosas o formas que quizás no habíamos pensado en cómo abordar o en que... Y todo lo que quieran sumar para mejorar lo que han visto es súper bienvenido. Alguna práctica que ustedes hagan, que crean que puede sumar a la comunidad, siempre es bienvenido compartirla. Claro que sí, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Micaela, por tu participación. Pues fue un honor para nosotros tenerte aquí y que nos hayas podido aportar todo este conocimiento y también muchas gracias por tu tiempo. Quisiera nada más decir acerca también se mencionó acerca de los sellos, temas como de los sellos, de cobrarlos aparte. Quisiera mencionar que el colegio es el único en México registrado ante la Secretaría de Educación Pública y tiene un código de ética y cada año emite aranceles, tanto para la traducción e interpretación. Nos pueden encontrar en el sitio web del colegio. Y pues, sin más, te agradezco mucho de nuevo, Micaela, por tu participación y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta sesión. Los esperamos en las siguientes. Vamos a estar toda la semana. Y bueno, pues muchas gracias por su asistencia. No, de nuevo, muchas gracias. Bueno, a vos, Ismael, por estar hoy acá, a todo el equipo del Colegio de México por haberse puesto en contacto conmigo. Para mí es un placer, un honor que me hayan invitado a estar en estas jornadas. Y bueno, contenta de que la experiencia de quienes están hoy acá sea positiva. Así Y es. si no lo fue, bueno, No, cualquier comentario es súper bienvenido. Espero que me sigan en mis redes. Cualquier cosa me pueden escribir por ahí o enviarme un correo electrónico, no hay ningún problema. Y bueno, gracias por haber estado escuchándome aquí largo y tendido. He hablado un montón. no. Muchísimas gracias a ti, Micaela, por tu tiempo y tu aportación. Muchísimas No, gracias gracias. a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, que tengan a todos buenas noches. Los esperamos en las siguientes sesiones. Buenas noches.